Hola Melissa, hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta el día de hoy porque por primera vez voy a poder hablar en español, lo cual es, no sé, es algo muy importante para mí. Me emociona mucho porque siento que voy a poder ser yo. Y tengo el gran honor y el privilegio de estar en Países Bajos hoy, en la ciudad de Eindhoven. Corrígeme, Melissa. Eindhoven. Eindhoven, acompañada de mi gran amiga Melissa. Melissa, ¿cómo estás? No tengo palabras, ha sido un momento de reencuentro muy bonito. Llevamos acá un día y ha sido no sé cuántos años que no nos vemos. ¿Tres? ¿Cuatro? 3 años. Tres años que no nos vemos. Muchas cosas han cambiado en nuestra vida y estoy súper contenta. Gracias por invitarme. Siempre eres bienvenida. Sí. Melissa, preséntate, por favor, cuéntanos de dónde eres, qué te trae a Países Bajos ahora en tu vida, lo que quieras contar para las personas que nos escuchan. Hola a todos. Primero, gracias por haberme preguntado para entrevistarme. Me siento como que un poco famosa, mis 5 minutos de fama. Y obviamente siempre eres bienvenida. Bueno, ¿qué me trajo? Bueno, soy igual que peruana y ahora estoy viviendo en Países Bajos, recién hace 6 meses. Y bueno, vine porque mi pareja está acá y ambos decidimos, obviamente por diversas razones, de que lo mejor era empezar una vida acá en Países Bajos. Y bueno, si bien hay muchas cosas que a veces son difíciles, me estoy adaptando muy bien, creo yo, a Países Bajos, pero definitivamente ya luego hablaremos de algunas diferencias culturales Sí, y me de las gustaría. cosas que las personas que miramos a veces tenemos que enfrentar, ¿no? Sí, sí, me gustaría mucho. Y bueno, para comentarte, el objetivo de este video, de las conversaciones, yo te conozco muy bien, pero la idea es compartir con las personas experiencias desde el punto de vista de mujeres que quizás no están en una situación estable en el sentido de que han dejado su país, están aprendiendo una lengua, están teniendo cambios culturales en los cuales tienen que adaptarse. Muchas veces desde el punto de vista femenino es distinto porque hay más responsabilidades y los roles que la sociedad espera de las mujeres son diferentes a las que un hombre tendría, ¿no? En otro país. Entonces, lo que quiero hacer es básicamente compartir esa mirada de diferentes situaciones, diferentes países, etcétera, con las personas y quizás puedan aprender un poco de... También quiero contar que estuve hace poco en Francia y una persona muy querida me dijo que estaba contenta de los videos que subía en español porque esta persona está aprendiendo español y me dijo que está muy contenta con los videos, que le gustaría que suba más contenido en español porque está aprendiendo español, ella habla francés, entonces dije, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Y nosotros, como ustedes saben, nuestra lengua nativa es el español, que pensamos en algún momento hacerlo en inglés. Sé que tú hablas muy bien inglés, Melissa. Bueno, y también hablas Dutch, vamos a conversarlo después, pero así que, no sé, creo que mejor hacerlo en español, es nuestra lengua nativa y vamos para que fluya un poco más, ¿no? Vamos a hacer un poco más de nosotras mismas. Sí. De verdad que se me hace bien como que extraño poder hacer un video en español porque he estado haciendo, incluso las preguntas y el cuestionario estaban en inglés. En inglés, sí. Entonces, la idea, el concepto en mi mente de esto está todo en inglés. Pero vamos a ver. Que fluya, dejemos que fluya. Comencemos. La primera pregunta. Quería saber un poco sobre tu niñez, cómo fue crecer como una niña. Yo sé que tú vienes de Lima, igual que yo nos hemos conocido en Lima, que es la capital del Perú. ¿Cómo fue tu niñez como una niña en la educación, en el colegio, en la educación secundaria? ¿Sientes que en Perú hay una diferencia en la experiencia que vive una niña o un niño en casa y en la escuela? Definitivamente sí. Yo creo que en Perú esa diferencia es muy marcada. Cuando era niña siempre he sido muy rebelde. Desde yo de niña mi mamá siempre me decía de que a veces era malcriada, pero era en realidad porque era rebelde, ¿no? Hay una situación muy en particular que siempre me acuerdo cuando me preguntan de estos temas, porque acá también cuando he venido me preguntan cómo es allá y quieren averiguar cómo es la cultura. Y era...
Mi mamá, muchas veces el tema del machismo es, las madres son muy machistas también, ¿no? Entonces, mi mamá, cuando había una reunión familiar, era Melissa y mi hermana, era pongan la mesa y ayuden en la cocina porque somos mujeres, ¿no? Y mis primos y mis tíos, todos ellos sentados viendo el fútbol, literal, esa era la imagen. Y yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué ellos no ponen si ellos también tienen pies y tienen manos? Y yo era una niña de como de 7 años, 8 años. Como que de muy chiquita. ¡Qué rebelde! ¿No? ¡Qué rebelde! Mi mamá, pero porque ellos tienen otras habilidades y ellos pueden ayudar. Y en mi mente de niña no concebía, pero ¿por qué hay esa diferencia, no? Yo también quisiera estar sentada y muy rebelde una vez y dije, no, yo no lo voy a hacer. Si ellos no lo hacen, yo no lo hago. Y obviamente mi mamá me generó un problema y todo, ¿no? Pero sí, de muy chiquita fui muy rebelde y en la familia en la que yo crecí, mi mamá, mis tías tenían mucho ese concepto del machismo. Y en el colegio, también en ciertas situaciones es la mujer se tiene que comportar de cierta manera y el hombre de cierta manera. Y el empoderamiento hacia la mujer es muy poco. Y las posibilidades que nosotros que nos ofrecían o cómo nos educaban también era totalmente diferente, ¿no? No había mucho empoderamiento de como mujer tú puedes lograr estas cosas. ¿Tienes algún ejemplo en específico que recuerdes de cuando estabas en el colegio de esto me pedían a mí porque era niña, que no se lo pedían a alguien que era un niño? Un ejemplo en específico sobre que algo me vea. Una experiencia que recuerdes en el colegio. Bueno, no sé si es que los profesores los trataban igual. Un poco me acuerdo una vez cuando era muy niña, como estaba en primera de primaria, había un niño que me hacía bullying. Entonces me estaba molestando y fue sin querer queriendo. Yo estaba dibujando y alcé mi lapicito. Era una niña, ¿no? La verdad que nunca, yo soy cero agresión, cero eso, o sea, nada que ver conmigo. Y alcé mi lápiz y sin querer queriendo linqué. Y él fue corriendo con la profesora a quejarse de que yo le había hecho algo. Y yo siento que cuando yo dije que yo no había hecho nada, en vez de la profesora creerme de que yo no había hecho algo, era, no, posiblemente tú hiciste algo y posiblemente él reaccionó y no me sentía apoyada, siendo ella una profesora mujer y siendo de repente haberse sentido un poco más identificada conmigo, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, era algo que era niña también, estaba en primera de primaria, y yo decía como que yo no hice nada y me castigaron. Sí, ahora, en verdad me llama mucho la atención porque, o sea, la manera en la que podías reflexionar sobre estos sucesos, o sea, tú lo hablas ahora desde una perspectiva como hacia atrás, porque ya lo has como procesado, internalizado, o desde ese momento cuando eres niña tenías esa idea como que esto es algo que no está bien, no estoy de acuerdo con lo que pasa, pero bueno. Sí, en realidad yo siempre, no sé por qué, he sido como un poco rebelde en ese sentido, como que mi mamá me decía, yo siempre pregunto todo por qué, ¿no? O sea, si me castigan por algo que he hecho mal, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo mismo en esa situación era cuando me castigaron, porque yo le había agredido a él, un hincón que ni siquiera fue intencional, en mi cabeza era, ¿pero por qué? ¿Por qué me están castigando a mí? ¿Y por qué no lo castigan a él? ¿No? Entonces, siempre desde muy pequeña he cuestionado y cuando he visto estas diferencias o por ejemplo, era la ropa, ¿no? Tú no puedes salir con short o no puedes salir con falda porque yo como mujer estoy incitando a los hombres a que ellos me digan palabras soeces. Claro, eso es lo que se escucha, eso es lo que la sociedad te hace creer, los amigos, como, ¿por qué te pregunto esto? Porque para mí, yo siento que en mi caso, yo crecí en un ambiente femenino, estudié en un colegio de mujeres, luego en secundaria de mujeres, en mi casa el único hombre era mi papá, entonces era como que, entonces yo siento que para mí la realización, el darme cuenta de todo esto, todo lo que tú estás contando, fue bien tarde. Fue casi entre la transición entre secundaria y universidad, fue cuestionarme y luego en la universidad más y más y más, ¿no? Mucho más. Pero a lo que voy es, ¿cómo es que tú te das cuenta que estas cosas no están bien, estas cosas no están mal? Porque muchas veces, no sé si es cosa de los padres o la misma experiencia de la sociedad te hace
darte cuenta de esto de manera temprana? ¿O quizás fue algo mucho de tu personalidad o la familia? Yo creo ese detalle, mi personalidad, Ujú, soy una persona que siempre me gusta la justicia en cualquier ujú, nivel, desde muy chiquita, ujú, como que ujú, igualdad, ¿no? ujú, Y mi padre, yo creo, ujú. a diferencia, mi padre era menos machista que mi Mm, mamá. mm, Y mi padre siempre, mi ujú, papá siempre ha sido una persona que hace de todo en la casa, o sea, no era mm, de que porque él era hombre, él no hacía, o ujú. porque, no sé, esos O sea, tu papá era conceptos. progresista Mi para la papá era época en Perú, progresista para la época para en los Perú, noventas en sí, Perú. y en mi casa éramos mi hermana, Ujú, mi mamá, ujú. mis perritas eran hembritas y mi papá, o sea, todos éramos Sí, mujeres de sí, alguna manera en casa, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso también me hacía como Ujú, que ver, y mi papá siempre era feminista, ujú, siempre era eh, pro de igualdad, él siempre nos educó con la idea de ujú, ningún hombre tiene que hacerte sentir ujú, menos, ¿no? ujú, exacto. Obviamente que sociedad, Ujú. amigos y todas esas cosas influyen, Influye un pero yo montón. creo que esa fue la raíz ¿De dónde desde mi comenzó? personalidad, desde mi historia, de Ujú, cómo comencé a decir, no, estas cosas no están ujú, bien, ¿no? ujú, ujú, entiendo, me parece súper interesante. Es muy Ujú, diferente a lo que me sucedió a mí, pero bueno, conversamos ujú. luego. Y en estos años de infancia, cuál es el personaje femenino? ¿Cuál fue la mujer que tú sientes que haya tenido más influencia en ti? Porque muchas veces las experiencias que tenemos de niños definen cómo somos, ¿no? De algún modo, aspecto positivo, negativo, pero ¿cuál crees que fue tú la mujer que más te inspiró en esa época de tu vida? Sé que va a sonar cliché, pero mi Ujú, madre, ujú, mi mamá, si bien es cierto, tiene este ujú, pensamiento machista y todo, pero es una mujer muy fuerte, es una ujú, mujer muy guerrera, ujú, es una mujer que si quiere algo, lo hace. ujú, Y busca la manera, pero ella tiene que lograr lo que ha ujú, cometido, ujú, lo que quiere, el propósito que ujú, quiere. Entonces yo sentí que eso influyó ujú. mucho para mí cuando yo quería lograr algo en la vida, en lograrlo, ¿no? Ujú, ujú, Yo creo, y ver o sea, y que mi papá ayudó, que siempre haya la igualdad ujú, entre mi mamá, entre mi papá. ujú, Entonces yo creo que eso fue mi mamá es una ujú, mujer muy fuerte que ha pasado por muchas cosas ujú, y aún así de quizás en su vida las situaciones que ella pasó la ujú, pudieron haber llevado a un camino totalmente ujú, diferente. ujú, Ella eligió ir por un camino diferente ujú, y gracias a eso nos pudo dar a mí y a mi hermana una crianza dentro de todo ujú, bastante tranquila comparado con otros ujú. casos, ¿no? Con otras familias que uno Sí. ve. ¿Tu mamá tuvo la oportunidad de acceder a educación superior? Porque estamos hablando de hace más de 30 Ajá. años, cuando la educación, las mujeres, sí, o sea, en teoría era gratuito, podías acceder, Uh-huh. pero muchas veces lo que se esperaba en esa época era que tengas un rol en casa, ¿no? Más allá de un rol académico, Uh-huh. profesional, como lo vemos ahora, e incluso en nuestro país, en Perú, pero en Sí. esa época tuvo la oportunidad de acceder a educación secundaria, Mi superior. mamá sí terminó Ujú, secundaria y estudió contabilidad, ujú, pero fue gracias a mi abuela, mm, porque mi abuelo era bastante machista. ujú, ujú, Entonces él decía, pero tú eres mujer, cásate, ten hijos ujú, y que tu esposo te mantenga. mm, Entonces, pero mi abuela de alguna u otra manera fue como quien empujó ujú, y prácticamente obligó a mi abuelo a mm, que la pusiera en una universidad ujú, y que ella pudiera tener una carrera, ujú, ¿no? Pero, sin embargo, ujú. fue un poco difícil porque mi mamá, por ejemplo, quería estudiar medicina, Ah, pero mi abuelo no quiso apoyarla. ujú, Entonces la única carrera como que fácil que pudo ella manejar entre las limitaciones que tenía fue contabilidad. ujú, Y quien la ayudó a hacer ese empuje fue mi abuela, ujú. ¿no? Entonces ella pudo acceder, pero tuvo que un poco batallar para poder lograrlo, ¿no? ¿Y alguna vez has conversado con tu abuela, con tu mamá, cómo fue esta idea de que, mira, yo vivo en una generación en la cual las mujeres cuando se casan se dedican a su casa, pero quiero que tú estudies? O sea, ¿cuál fue el impulso o qué pensaba tu abuela de por qué contribuir a que ella sí alcance sus metas? Yo creo que viene un poco por lo que mi abuelo era una persona machista, entonces a mi abuela mm, no tener ninguna sí, profesión siempre ujú, tuvo que someterse, ¿no? Un entiendo, poco. entiendo, claro. Entonces, ella de repente no quería eso Ujú, para sus hijas, ujú, porque tuvo 3 hijas mm,
Y volviendo un poco a ese tema del machismo, mi abuelo siempre quiso un hijo hombre y no lo pudo tener con mi abuela. Entonces de repente por ahí algunos conflictos, Sí. ya no voy a ahondar más en eso porque Sí. no soy psicóloga, pero yo creo que eso, de repente mi abuela dijo, yo quiero que mis hijas puedan defenderse, y las apoyó, ¿no? Y mi tía también tiene una carrera profesional, la mayor no por temas de salud, pero a las que pudo darles una educación profesional, ¿no? Para que ellas pudieran tener sus herramientas, lo cual luego mi mamá traslada conmigo y con mi hermana también. Exacto. Tienes que tener una carrera profesional para que puedas defenderte en tu vida porque es tu mejor herramienta, ¿no? Sí. Fue un poco ese el paso de... Eso me parece súper curioso porque siento que todas las que somos o sea, las personas de nuestra generación, en las cuales las madres quizás no han tenido oportunidad de estudiar o quizás sí la han tenido, pero han sido víctimas del machismo en la sociedad, etcétera. Siento que la motivación que nuestras madres, y no solamente tú y yo, sino muchas personas, nuestras mujeres de nuestra generación, la motivación para estudiar siempre ha sido: tienes que ser independiente y no depender de un hombre. Es súper curioso porque ahora que tengo la oportunidad de viajar a otros países, etcétera, cuando tú conversas con las personas es: no, estudia porque tienes que ser una profesional, porque quieres construir una carrera, etcétera. Pero es como que en esa época, estamos hablando inicios de los 90, siendo niñas en un contexto bien específico, porque obviamente nosotros no venimos de un contexto de privilegios, en el cual ya sabes que vas a tener una carrera, todo es clase media. Mis abuelos eran migrantes de provincia. Sí, igual. Todos mis abuelos vienen de provincia, del campo, trabajaron desde muy pequeños en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra generación, este tipo es: tienes que estudiar porque no tienes que depender. Y lo he escuchado tantas veces, me lo han repetido tantas veces todas las mujeres de mi familia, que el hecho que tú me lo digas es como que, wow, es como que estudia porque no tienes que depender de un hombre. No es como que... Exacto, sí, es como que es tu herramienta. Es como que básicamente, bueno, no sé si será lo mismo en tu caso, pero es básicamente es tu carta de escape, ¿no? O sea, para que nadie pueda decidir por ti, para que nadie pueda cometer abuso, ni maltrato, ni lo que sea. Con tu profesión vas a poder salir. Era ese concepto. Me parece súper interesante, pero a la vez tan cierto. A la vez tan cierto, es como que la educación no solamente te abre las posibilidades para ser independiente económicamente, sino para ver otras perspectivas, conocer diferentes personas, diferentes realidades, etcétera. Me parece súper importante. Entonces, esa era Melissa niña. Yo quiero saber qué pasó durante tu adolescencia. ¿Por qué te comento esto? Y esto es algo muy a título personal. No sé si alguna vez te lo he dicho. Yo siempre he admirado, Melissa, en ti. Siento que te veo una persona con una fuerte personalidad, que sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere. Como que siempre te he visto como una mujer sabia, por así decirlo, incluso, y no solamente tú sabes, no solamente en cuestiones profesionales o de la vida, sino en general, como que algo así como que yo ya pasé todo, o sea, como que he pasado todo esto, yo ya sé lo que pasa y esto es el camino que tienes que hacer para que todo vaya bien. Entonces, ¿de dónde viene? Ahora, yo tengo la idea de cómo eras de niña, y tengo la idea de ahora que te conozco, ¿no? Con una personalidad definida, fuerte. Admiro eso, mucho eso de ti. Siempre tienes algo que decir, una posición. Quizás no coincidimos en muchas cosas, pero sí admiro que siempre sepas lo que es bueno para ti. Y, o sea, ¿qué pasó durante la adolescencia, durante la Melissa joven, que te hace ahora? Sí. Es como que a veces queremos borrar un poco el pasado, que fue un poco traumante, pero a la larga es quien te hace lo que eres ahora, ¿no? Y es una pregunta un poco fuerte, difícil, muchas ideas vienen a mi cabeza. Voy a tratar de resumirlas y no contar mi drama acá, porque para eso tengo mi terapeuta. Todos quieren drama. Para vender el drama, ¿no? No, mentira. No, resumiendo, ¿no? O sea, si bien esa fue mi crianza, siempre fue así y todo, pero yo sufrí de bullying, ¿no? Por un tema de que también, nuevamente, es los estereotipos que esperan de la mujer físicamente, ¿no? Esperan que tú tengas una talla, un cuerpo, que luzcas de una manera, que seas de una manera, y pues yo no soy un promedio, ¿no?
en los estándares, porque en realidad no debería, ¿no? De belleza que en ese tiempo, ¿no? Nosotros hemos crecido, nuestra adolescencia ha sido en la época de las tallas XXXS, creo, donde había muchos problemas de desórdenes alimenticios y todo eso. Entonces, yo pasé por todo ese proceso, tuve que lidiar, pasé por desórdenes alimenticios a causa del bullying que me generaron, y eso me llevó a tener relaciones tóxicas en un periodo de mi vida, y estuve en depresión. A veces uno tiene que tocar fondo para poder salir, ¿no? Entonces, cuando ya estuve en ese punto de mi vida, decidí buscar ayuda psicológica. De verdad, eso fue lo que me ayudó a mí bastante. Si bien es cierto, yo he tenido claro muchas cosas, muchos aspectos de mi vida, como en lo profesional, como en qué es lo que quiero hacer, y mis valores. Eso sí es algo que me ha ayudado mucho a salir adelante. Los valores que he tenido, que me han educado en casa, como el respeto, la responsabilidad, la empatía, el hecho de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Siempre he tenido eso, como digo, siempre me ha gustado tener todo, la balanza, no sé si porque soy Libra, bueno, lo que sea, pero eso fue un chiste, pero es eso, pero en el aspecto un poco de la autoestima, lo tuve que trabajar con terapia. Me ayudó mucho. No fue un proceso fácil, pero me ayudó muchísimo. Y algunas personas también tienen el estigma de que si tú hablas de tus emociones, eres débil. Y más si eres mujer, ¿no? Estás siendo dramática, estás exagerando. Me pasa mucho escuchar como que estás usando tus emociones, ¿no? Para conseguir algo o para hacer sentir mal a la otra persona, y no, simplemente estás siendo tú, ¿no? Exacto. Entonces, pasar por ese proceso también no fue fácil, pero no me arrepiento. Yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, fue buscar ayuda profesional en terapia para ayudarme a salir de eso y aprender a poner mis límites, valorarme, y con eso poder saber lo que quiero, ¿no? Y con eso fue como que las bases que ahora me hacen lo que soy, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuál dirías que el momento más difícil fue la transición a la adolescencia con estos temas de peso, quizás la universidad, o fue en conjunto? ¿Tú lo ves todo como esto es el momento más difícil? ¿En qué momento tú dices, ya me curé y ahora soy una persona que miro las cosas de esta manera, ¿no? ¿O es todavía un proceso que continúa? Mira, hay un momento en mi vida que fue cuando yo tenía 13 años, que es donde yo le digo a mi hermana, que es mi prima, ella vivió conmigo, fallece cuando ella tiene 22 años. Oh, qué pena. Fue mi primera pérdida y la que yo recuerdo la más dolorosa que he tenido. Eso puso una idea, como en Inception, de que una idea origen ahí en mi cabeza de que nada en la vida en realidad está garantizado, y a veces vivimos pensando mucho en el futuro con ansiedades y cosas así, pero en realidad ni siquiera sabes si vas a llegar a mañana. O sea, no quiero ser fatalista, pero a veces es así. Entonces yo creo que esa idea que siempre estuvo detrás de mi mente, luego en el futuro con terapia y con todo eso, me hizo reflexionar mucho acerca de ese tema de cómo afrontar la vida, cómo verla, que la vida, o sea, nada, absolutamente nada te garantiza, y la pandemia nos lo demostró, ¿no? O sea, nada te garantiza que vas a tener, ¿no? Entonces simplemente trata de hacer lo mejor que puedas en el ahora, ¿no? Y yo creo que ese momento fue muy triste y devastador, pero puso una idea en mi cabeza que me ayudó. Ahora es un proceso que uno día a día tiene que ir trabajando para poder ser mejor, ¿no? Uno poco a poco va afrontando problemas, siempre va a haber algo. Sí, siempre va a haber algo, pero ahora, gracias a la terapia y todo eso, tengo herramientas para poder afrontar eso. Y durante la universidad, ¿sientes que hubo diferencias de lo que las personas esperaban de un estudiante mujer o de un estudiante hombre? O en tu vida profesional, ¿no? Ya como profesional, tú eres arquitecta de profesión, sin embargo redescubres tu carrera en algún momento, que vamos a hablar después, pero ¿cómo fue ser arquitecta, estudiante o profesional en Perú? En un principio yo quería estudiar medicina, pero después hice un test psicológico, la cosa es que terminé estudiando arquitectura.
Cuando yo le cuento a mi familia cercana que quería, no mis padres, sino mi familia cercana que quería estudiar arquitectura, me dicen, ¿por qué? Ese es un mundo de hombres. Fue lo primero. Me dijeron, ¿estás segura que quieres estudiar eso? Yo no conozco a ninguna mujer que esté en el mundo de ingenieros o arquitectos. Y estamos hablando que ya estamos en los 2000, en los 2000, sí. 2009, 2007, entre 2007 más o menos, 2008 por ahí, o sea, ya no era tan 90, pero seguí, me acuerdo que mi tía me dijo, Melissa, pero ¿por qué? Eso es, yo creo que no vas a, como que no voy a tener éxito porque soy mujer. Eso fue, pero siempre por ahí mi lado rebelde, dije, eso es lo que tú piensas, pero yo creo que eso no es lo que es. Ahora ya durante la carrera fue un poco, cuando tienes que ir a construcción. Me acuerdo la primera vez que yo llegué a obra, es un mundo de hombres. Yo era la única mujer, era la única mujer en ese entonces, estamos hablando 2014, era la única mujer. Yo llego a obra, mi primera obra, estaba súper nerviosa, no lo puedo negar, porque yo iba a ser líder de obra y tener que trabajar y dar órdenes a señores de 50, 60, que muchos de ellos tienen pensamientos también machistas, ¿no? O sea, o pensamientos de que el hombre es más que la mujer y por qué ella me va a mandar. Exacto. Cuando yo llegué a obra, me acuerdo que yo no estaba todavía con el casco, estaba simplemente vestida con ropa de calle, o sea, con jean y con todo lo que necesito, pero no con el casco. Los trabajadores de obra estaban afuera, me molestaron. Comenzaron como que a piropearme, a molestarme, ¿no? Y de ahí cuando llega mi jefe y me presenta como jefa de obra, es como que, uy, se hicieron chiquititos porque era, uy, no, ella es la voz, ¿no? Entonces se hicieron, me acuerdo que ese momento fue muy gracioso porque dije, ahora, ¿no? O sea, ahora pues. Pero no, nunca cobré venganza ni nada, pero fue me acuerdo de que a veces comentarios con los trabajadores, tú no me vas a venir a enseñar a mí porque yo tengo 50 años trabajando en esto, o porque yo tengo 30 años, o sea, tu mujer no me vas a venir a enseñar a mí, ¿no? Una cuestión así, y era batallar todos los días para posicionarte, yo creo que con mayor esfuerzo que un hombre. Para demostrar que yo merecía estar ahí. ¿Les pasaba lo mismo a los arquitectos hombres? No, ellos yo creo que tenían, o sea, era, tú notas, ¿no? El nivel como ellos se comportaban con los ingenieros, a cómo se comportaban conmigo era diferente. Yo sentía que hasta a veces un poco condescendientes conmigo. Y eso no era agradable, sentir de que por ser mujer era como que eres menos, no sabes menos, o no puedes... o no puedes en ese, y yo era la única mujer en ese momento en obra. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un ambiente también masculino, no sé si te acuerdas que trabajé, no voy a decir el sitio, pero era un tipo, yo trabajaba como médico en un área militar donde habían como miles de... Disculpa, ponerme hace demasiado sol, miles de hombres, y entonces siento que no puedes ser tú misma. No puedes ser tú, porque si eres tú misma, y esto me pasaba al inicio, lo aprendí tarde, si eres tú misma, estás, porque eres tú misma y eres obviamente amable por naturaleza, y sonríes por naturaleza, estás coqueteando. Sí. Si eres tú misma, es como que estás usando tus emociones para tratar de algo, ¿no? O si no, si eres tú misma, es como que, ay, esta persona es toda débil porque siempre está como que riéndose y siendo amable, no puede ser seria. O sea, es como... Tú tienes que literalmente cambiar y volverte un poco un hombre. Sacar más su lado masculino, ¿no? Sí, pero eso está mal. Está mal, obviamente, está mal, no eres tú misma. O sea, y si no puedes ser tú misma, entonces, o sea, ¿por qué no puedes ser tú misma sin ser juzgada? Y lo otro, lamentablemente, sí, mucho acoso, ¿no? Mucho acoso en el sentido de que sí, en obra nosotros teníamos muchos, ¿cómo se dice esto? Subcontratas que le decíamos, o sea, terceros que contratábamos para hacer ciertas cosas específicas. Y te invito, obviamente muchas veces posiblemente lo hacían porque querían ganar la licitación, pero sentirte de esa presión de que, o sea, como un poco de acoso, ¿no? Claro, de coqueteo, de mandarte mensajes. Es acoso sexual porque hay alguna insinuación de que tú no has demandado. Exacto, y era muy... Y ahora otra
experiencia que tuve fue en las entrevistas de trabajo. Ujú. Me preguntaban, ¿y tú piensas ser madre pronto? De verdad, wow. O sea, yo he escuchado Me he escuchado preguntaron, eso, y pero yo en ese nunca. momento era muy joven, Sí. o sea, tendría 22, 23 años. Ujú, Obviamente no pensaba tener hijos ujú, y le decía que no, ok, está bien. Y me preguntaban, ¿pero eres casada? ujú. ¿Por qué? Porque yo creo que el submensaje de esto era, si eres casada, de repente, ups, salí Mm. embarazada, ¿no? Y Y, como para dar un contexto, porque sé que en muchos países es como ajá, que no tiene sentido. Yo he ajá, escuchado, a mí nunca me ha pasado personalmente, pero es creo que por mi ujú, trabajo. Yo he escuchado muchas personas que les preguntan eso. ¿Por qué? Porque en Perú hay una ley en la cual debes dar algunos meses de licencia, unos días de licencia de pagados. maternidad pagados. Y no Y, puedes despedir. y además de eso, después de un año de haber dado a luz, no puedes despedir a la Ajá. persona porque es en contra de la ley, es ilegal. Ujú. Y hay el Entonces, horario de lactancia y también. también, y la persona trabaja menos porque tiene que unas horas menos, tiene que ir a dar de lactar a su bebé. Entonces, es como que ningún empleado quiere contratar a una Exacto. mujer en edad reproductiva porque sabe que posiblemente vaya. Yo he escuchado, la verdad que nunca pero me choca porque siento que, o sea, ya eres una profesional, Ujú, ya has alcanzado un nivel de experiencia en ujú, años, etcétera, y sigue siendo maltratada por el sistema. Ni exacto. siquiera eso basta, man, ¿ya? Ujú. Imagino que son compañías muy Sí, grandes, son compañías compañías que grandes. construyen cosas muy grandes, pero Sí, ni ahí no ni existe ahí, ni el mínimo no, respeto. Pero bueno, no. espero que las Y cosas estén el cambiando. salario, Sí. la diferencia, los ingenieros ganaban más que yo Ah, y sí. solamente porque eran hombres Ujú, ganaban más que yo y obviamente ellos no lo dicen abiertamente, ujú. pero uno se hace amigos de los Sí, colegas cuando estás trabajando y sí. por ahí salió el tema, Ujú, sí, pero yo gano ujú, tanto y yo, ujú. pero hago lo mismo que tú, tengo los mismos años en la empresa que tú Sí. y él ganaba más que Ujú, yo y era como que yo, y creo que simplemente es el ujú. hecho porque es hombre y yo era mujer, Ujú. ¿no? Ahora, la experiencia que yo tengo, en el cual yo siento que sí hubo mucho machismo a nivel hospitalario, aparte del acoso que Ujú, siempre existe, es, por ejemplo, yo estaba en un grupo cuando hacía mis trabajos en el hospital, prácticas, incluso ya trabajando, y siento que mis superiores que eran ya médicos con muchos años de experiencia, siempre que pasaba algo malo, a pesar que el trabajo era en un equipo, era un equipo de 3, 4 médicos, enfermeras, etcétera. Obviamente que tú como médico, un poco ujú, como que lideras el equipo, pero siento que muchas veces, no sé si era, muchas veces yo siempre era la mujer en este equipo porque eran ujú. asignados al azar las rotaciones en el hospital. Siempre que algo mal pasaba, ¿cómo ¿La decir? culpa? La culpa era mía. Y las palabras duras y las palabras como que, y yo me acuerdo incluso haber escuchado cosas como que por ti, o sea, en verdad es bien duro, pero eso pasaba espero que las cosas estén cambiando. Decían, esa persona ha fallecido porque tú no eres un buen médico y porque tú Wow. no das la talla y tú cometes estos errores y tú y tú. Y era como que, pero estoy rodeada de como 3 hombres más que tienen la Ujú, misma responsabilidad que yo, ok, acepto que hemos cometido, pero obviamente no le podía decir, pero siempre, ujú. siempre lo pensé. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué soy yo? Y incluso hasta tuve un episodio ahí de depresión y todo, pero cuando las cosas salían bien, Era, nunca era mi responsabilidad de que las cosas salieran bien, era la responsabilidad de los chicos. Muy ahí, bien, chicos, ahí lo sí. hicieron muy bien, un éxito, son lo máximo, etcétera. Y era como que, ya, ok, ¿y yo? O sea, ¿en dónde Ajá. estoy? Pero cuando las cosas salían mal, siempre yo era la que tenía que dar la cara, tenía que enfrentar las palabras, Ujú, porque también, o sea, los hombres en ese momento no estaban lo suficientemente su capacidad emocional no estaba suficientemente desarrollada para decir, sabes qué, pucha, fallé en esto, ujú, pasó esto, etcétera, ¿no? Entonces era como que yo iba y decía, pasó esto, no pudimos operar al paciente, el paciente se complicó o el paciente falleció, ¿no? Y ujú, entonces era como que todo el cargamontón iba siempre sobre mí, siempre. ujú. Y en ese momento no lo entendía, Melissa. O sea, por eso me sorprende Ajá. mucho tu reflexión como temprana, tan a Sí, temprana edad, porque yo era como que soy yo, o qué, ¿por qué? Porque no entendía. Ahora no, lo veo ya como una mujer de claro. 30 y tantos y ya lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento era como que no, porque yo. Y porque cuando las cosas salen bien, nunca es una felicitación a mí, que yo soy la mujer del Ujú, equipo. Entonces ya te vas dando, sí, eso es donde yo más siento sí. que, que,
como que estas brechas, estas Esas desigualdades y todo el diferencias, machismo, ¿no? sí. ¿Por qué la sociedad, espero que las cosas estén cambiando, Sí, de verdad. o lo otro que me pasó en trabajo era, hay que ganar una licitación, Ujú. hay que mandarla a Melissa porque es mujer y la reunión es con hombres, No, de de verdad. verdad. Y me metía Wow. en el floro de, es que tú eres muy buena manejando, eres muy como que Ujú. polite, muy educada, sabes Ya. manejar el nivel a todos lados, que no sé qué, pero Bueno, para mí, eso es bueno, o cierto, sea, pero sí, eso es cierto. pero yo siento de que mucho era como que yo siempre Sexismo. y por qué no Ujú, ellos, ¿no? sexismo. Una cuestión así. Ujú, ujú, entiendo, entiendo. Bueno, cambiemos otros Ajá. temas porque de verdad que nos queremos. Historias tenemos para rato, Historias, creo. sí, historias no para rato. Cuéntame cómo fue redefinirte como profesional en tus late 20s, al final de tus 20 años. Tú tenías una Difícil. carrera muy, bueno, arquitecta, es Perfecta. muy conocida, muy respetable Ujú, en el país, profesional, trabajando con muchos años de ujú. experiencia, contactos, etcétera. ¿Cómo decides redefinir, cambiar tu orientación Sí. profesional? Difícil. Sí. Creo que dentro de mí siempre estuvo, o sea, como siempre digo, mi lado rebelde Ujú, y el lado de, o sea, ¿por qué tengo que hacer las cosas como la sociedad te ujú, dice, no? Y ujú, en realidad, yo recuerdo, retomando un poco el tema de la parte ujú, adolescente, ujú, de mi etapa adolescente, ujú, una amiga, yo estudiaba inglés ujú, en ese entonces, me acuerdo de que estábamos en esa etapa de querer postular a la universidad ujú, y todo ujú, eso, me dice, yo voy a estudiar diseño gráfico ujú, o algo así, como carrera, ujú. y me cuenta un poco de lo que era eso, y Ah, ay, me cuenta un poco de perdón. lo que era eso, y como que me llama la atención. Ujú. Pero le digo a mis papás y mis papás no, si no es una carrera en universidad o una carrera profesional, no, Mm, next. o sea, era Entonces, tu... bueno, ahora volvemos a cómo hago el cambio. Siempre yo sentí que quería estudiar algo Ujú, muy creativo y ujú, lo más ujú, ligado a una carrera profesional en mi país, Perú, en ese entonces era arquitectura, ujú, ¿no? O sea, desde las posibilidades que yo veía. ujú, Entonces, estudié arquitectura, terminé, pero cuando acabo la carrera, ujú, yo que a mí me gusta diseñar. ujú. Sí. Diseñar es lo que me gusta hacer. Ujú. Pero ¿qué terminé haciendo? Supervisión de obras, ¿no? Era Construcción. construcción. Ujú, Trabajé muchos años en construcción, ujú, que hay plata en ese rubro, en mi país, bastante plata, ujú, pero no es algo que a mí me gustaba hacer. ujú, Entonces, trataba de salirme siempre de eso, pero no podía, y era ujú. como que todo mi currículum estaba basado en Estaba en eso, construcción, sí, entonces exacto. era en lo que era buena En lo que hay y en trabajo, lo en que la había demanda. trabajo, era la demanda, o sea, era Ujú, básicamente, sí, muchas veces los proyectos venían desde España para ujú, nosotros construirlos en Perú, ujú, pero ¿por qué? Si acá hay talentos para poder diseñar, ¿no? Pero ujú, bueno, esa era la situación y nunca pude ejercer yo el diseño como tal, como arquitecta. Entonces me vi muy frustrada y era mm, un mundo, era como que yo sentía que estaba después de 6 7 años trabajando, ujú, estaba desperdiciando mi vida en hacer algo que no me hacía feliz, ujú. que no me gustaba, que Sí, terminaba odiando y renegando todos sí, los días de mi vida. sí, te entiendo. Era fatal. Entonces, para mi suerte, llega la pandemia. Ujú, Y justo yo iba a iniciar obra nuevamente, que yo no quería, pero ujú, decía, bueno, es lo que hay, tengo que ujú, hacerlo. Iba a iniciar obra, ujú. inicié un jueves y el domingo entramos en cuarentena. Sí, Entonces, obra se sí, canceló, todo se todo se canceló. cerró, ya conocemos toda la historia de qué pasó. Y para mí fue la excusa perfecta para decir, eh, bueno, ya que no hay obra, no hay nada, no tengo más que perder, ¿por qué no Ujú, intentar algo diferente? ujú, Y es cuando decido, fue también un conflicto emocional para ujú, mí, decir a mis amigos, a mis padres y explicarme, tener que explicarme por qué lo tomé. ujú, Decidí cambiar a lo que es diseño gráfico. En un ujú, principio era marketing, ujú, pero entre lo que probé muchas cosas dentro ujú, del mundo de marketing, lo que ujú, más, mi parte creativa era diseño ujú, gráfico, branding y después fui evolucionando a diseño web, ¿no? ujú, ujú. Y es así como poco a poco, pero tuve que bajar mi nivel de ser una Sí, arquitecta con 6 años de experiencia a con un hacer trabajo pasantía estable. cero paga al Wow, ya. principio.
Sí, sí. ¿no? Pero en ese momento era, no tengo nada que perder, no tengo nada que perder, voy a hacerlo, era pandemia, ¿no? Entonces, y dato curioso, cuando intenté pedir pasantías no pagadas en Perú, no me quisieron dar el trabajo porque no tenía un título universitario o un título de carrera en diseño gráfico, más como arquitecta y cursos de Photoshop que llevé, sí, sí. e Illustrator. Y en otros casos era sobrecalificada, ¿no? Entonces no pude y tuve que buscar oportunidad fuera del país, literal, fuera del país, tuve que buscar oportunidad. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que hubiera sucedido lo mismo? ¿Hubieras tenido esta oportunidad de cambiar de giro radical en tu carrera si no hubiera habido COVID? Yo creo que me hubiera costado más. Yo creo que me hubiera costado un poco más porque fue gracias a que se podía hacer remoto, yo pude encontrar una pasantía en Canadá. Claro. Entiendo. Y bueno, y que hable inglés, Sí, eso me ayudó, pero pude encontrar una pasantía en una agencia de marketing en Canadá, que al principio, como dije, no pagaba, después de 6 meses recién me comenzaron a contratar como freelancer, pero ese fue un poco el proceso, y yo creo de que ayudó de que había la posibilidad de que las pasantías fueran remotas. Claro, claro. Si no hubiera habido pandemia, no hubiera habido la posibilidad de que fuera remoto, ¿no? A menos que viaje. El mundo se digitalizó. Sí. Y hablando de idiomas, tú hablas muy bien inglés, trabajas en inglés con tus clientes fuera del país, ¿no? Y bueno, acá viviendo en Países Bajos usas mucho el inglés, también estás aprendiendo holandés, Dutch. Dutch. Mi pregunta va, ¿cuál es tu experiencia con los idiomas? Porque aprender inglés es bien difícil, es algo, un proceso en el que yo también trabajo en inglés, estudio en inglés, hablo francés, con amigos, pareja, etcétera. Entonces en Canadá también hablo francés. Entonces estar transicionando en idiomas es bien complejo. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde el inicio con el inglés? ¿Cómo te sientes ahora? Y ahora que estás iniciando a aprender un nuevo idioma, que es el holandés. Así entre nos, como dicen, entre todos los que van a ver este video, odiaba el inglés. ¿Sí? Odiaba, pero mi mamá, una amiguita, no sé quién, le dijo que tu hija estudia inglés porque ese es el idioma del futuro. Y mi mamá se le metió eso, y mis padres nunca escatimaron cuando se trataba de educación, ¿ya? Nunca escatimaron. Si era educación, ellos invertían. Y yo comencé en junior, comencé de muy chiquita, comencé a los 8 o 9 años. ¿Aprendiste en un instituto privado? En un instituto privado, porque el nivel de inglés que enseñan en los colegios no es bueno. En ese entonces, de repente ahora ya ha cambiado. No creo. Ya, bueno, pero en ese entonces mi mamá me metió y desde esa edad hasta yo acabé, si no me equivoco, a los 16, 17, todo el nivel de inglés, pero lo acabé porque mi mamá me metió presión. Yo renegaba, iba a las clases renegando, ¿por qué tengo que ir? Yo no quiero estudiar inglés y no sé qué, ¿no? Entonces, pero agradezco que mi mamá me haya presionado para acabar, ¿no? Entonces, después, cuando ya pude comenzar a viajar, porque había también ese tema de que yo de jovencita no podía viajar porque era mujer y era peligroso, ya cuando me comencé a trabajar y comencé a ganar dinero, dije, bueno, ya es mi plata, pues yo no tengo que pedir permiso y pedir dinero para viajar, ¿no? Entonces yo podía comencé a viajar, y ahí es donde por la presión, porque necesitaba conversar, comencé a viajar a países donde hablan inglés, comencé poco a poco a hablar el inglés, y comencé a practicar, y bueno, eso fue lo que me ayudó, viajar, y tener que salir un poco del cascarón y hablar con otras personas, claro, ¿no? De tu zona de confort. De mi zona de confort. Y ahora con el holandés, es un idioma bastante difícil, bastante difícil. Recién estoy aprendiendo lo básico, pero creo que me ayuda mucho el hecho de haber estudiado previamente inglés, porque hay ciertas palabras que las relaciono o con el inglés o con el español o por ahí, ¿no? Entonces, estoy en el proceso que es muy necesario para vivir acá, porque las personas, si bien es cierto, hablan inglés, pero en su mayoría también hablan bastante Dutch. Entonces, si yo quiero hacer una vida acá, y yo creo que es un poco también respeto a la cultura, tengo que aprender el idioma. Si yo quiero vivir acá, tengo que aprender el idioma, y no tengo que pretender que ellos tienen que adaptarse a mí, ¿no? Yo tengo que adaptarme si es un país del que no. Exacto. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos nosotros siempre como
como que estamos fuera del país, yo siempre me pongo en mi mente, si alguien va a mi país, va a tener que aprender español, porque Exacto. no hay de otra manera, ¿no? Exacto. Para compartir, es más para aprovechar lo rica de la cultura Exacto. y todo. Vamos a hacer una pausa. Una pausa. Ajá. ¿Ya? Y la siguiente vamos a conversar sobre el tema de tu pareja, tu vida fuera del país y tu nueva vida acá en Holanda. Ok, perfecto. Bye.